Bienvenido al canal de audiolibros Narraciones Budismo. Escrito por Su Santidad el XIV Dalai Lama. Narrado por Cristina Ingrid B. Las cuatro nobles verdades. Según la leyenda popular, el Buda, después de su plena iluminación, permaneció en silencio y no impartió ninguna enseñanza durante 49 días. La primera enseñanza pública que dio fue para los 5 ascetas que habían sido sus compañeros durante su vida de mendicante. Tras comprender que el ascetismo no conduce a la liberación del sufrimiento, el Buda, entonces llamado Siddhartha Gautama, abandonó sus penitencias y se separó de sus compañeros. A estos les dolió esta actitud, que vieron como una traición y prometieron no asociarse nunca con él. Para ellos ese cambio de Siddhartha indicaba su incapacidad para mantener el compromiso con la vida de ascetismo. Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse después de su iluminación, se sintieron atraídos espontáneamente hacia él. Fueron estos 5 antiguos compañeros los que recibieron la primera enseñanza pública del Buda en el Parque de los Ciervos de Sarnath. Sarnath está cerca de Benares, la actual Varanasi, en Uttar Pradesh. En este discurso, que se conocería como la primera vuelta de la rueda del Dharma, y hay que decir que las diversas vueltas de la rueda del Dharma no se refieren en general a discursos individuales pronunciados en ocasiones particulares. Más bien proporcionan un marco para la categorización de las enseñanzas del Buda de acuerdo con el tema y con el punto de vista filosófico utilizado. Este método hermenéutico de distinguir entre diferentes vueltas, conocido solamente en las tradiciones del Mahayana, es muy complejo y está sujeto a cierta controversia. En resumen, se puede decir que el primer discurso del Buda en el Parque de los Ciervos puso en marcha o inició el modo de enseñanza que iba a ser conocido como la primera vuelta de la rueda del Dharma. Así pues, en este discurso, el Buda enseñó los principios de las 4 nobles verdades. Como la mayoría de vosotros quizás sabéis, estas 4 verdades son la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que conduce a esta cesación. Según el sutra que se refiere a la primera vuelta, cuando el Buda enseñó las 4 nobles verdades, lo hizo en el contexto de 3 factores: la naturaleza de las propias verdades, sus funciones específicas y sus efectos o completa consecución. El primer factor describe la naturaleza de las verdades individuales. El segundo explica la importancia que tiene para el practicante el comprender el significado específico de cada una. A saber, el sufrimiento debe ser reconocido y su origen eliminado, y la cesación del sufrimiento debe ser actualizada y el camino hacia la cesación realizado. En el contexto del tercer factor, el Buda explicó el resultado final o el logro completo de las 4 nobles verdades. Esto es el completo reconocimiento del sufrimiento, el completo abandono del origen del sufrimiento, la completa realización de la cesación del sufrimiento y la completa actualización del camino hacia la cesación. Personalmente encuentro que la enseñanza sobre las 4 nobles verdades es muy profunda. Esta enseñanza sienta las bases de todo el cuerpo del pensamiento y la práctica budistas, estableciendo así el marco básico del camino individual hacia la iluminación. Más adelante me extenderé sobre ello. Deseamos y buscamos tener felicidad y vencer el sufrimiento. Este anhelo de poseer la felicidad y evitar el dolor y el sufrimiento es innato en todos nosotros y no necesita justificar su existencia o validez. Sin embargo, la felicidad y el sufrimiento no surgen de la nada, surgen como consecuencia de ciertas causas y condiciones. En resumen, la doctrina de las 4 nobles verdades afirma el principio de la causalidad. Teniendo en cuenta este punto crucial, a veces observo que todo el pensamiento y la práctica budistas se pueden condensar en los 2 principios siguientes. 1. Adoptar una visión del mundo que perciba la naturaleza interdependiente de los fenómenos, es decir, la naturaleza originada dependientemente de todas las cosas y acontecimientos. Y 2. Basándose en lo anterior,
tener un modo de vida no violento y no perjudicial. El budismo propugna la conducta de la no violencia sobre la base de dos premisas sencillas y evidentes. Uno, en cuanto seres sensibles, ninguno de nosotros quiere el sufrimiento. Dos, y el sufrimiento tiene su origen en sus causas y condiciones. La enseñanza budista afirma, además, que la causa fundamental del dolor y el sufrimiento reside en nuestro estado mental de ignorancia e indisciplina. Por lo tanto, si no deseamos sufrir, el paso que lógicamente hay que dar es la abstención de acciones destructivas que conducen naturalmente a las consiguientes experiencias de dolor y sufrimiento. El dolor y el sufrimiento no existen aisladamente, se producen como resultado de unas causas y condiciones. En la comprensión de la naturaleza del sufrimiento y su relación con causas y condiciones es donde desempeña un papel crucial el principio del origen dependiente. En esencia, el principio del origen dependiente afirma que un efecto depende de su causa, de modo que si uno no quiere el resultado, debe esforzarse por poner fin a su causa. Dentro de las cuatro nobles verdades vemos cómo operan dos conjuntos distintos de causas y resultados. El sufrimiento es el resultado y el origen del sufrimiento es su causa. Del mismo modo, la verdadera cesación del sufrimiento es la paz, el resultado, y el camino que conduce a ella es la causa de esa paz. La felicidad que buscamos, una paz y una felicidad auténticas y duraderas, solo podemos alcanzarla mediante la purificación de la mente. Esto es posible si cortamos la causa radical de todo sufrimiento e infelicidad, nuestra ignorancia fundamental. Este liberarse del sufrimiento, la verdadera cesación, solo puede tener lugar cuando hemos visto, a través de la ilusión creada por nuestra tendencia habitual, a aferrarnos a la existencia intrínseca de los fenómenos, y por ello hemos obtenido el discernimiento que penetra hasta la naturaleza última de la realidad. Sin embargo, para conseguirlo, el individuo debe contemplar los tres adiestramientos superiores. Los tres adiestramientos superiores, que se describen más ampliamente en la sección siguiente, son los adiestramientos en ética, concentración y sabiduría. Se llaman adiestramientos superiores solo cuando se combinan con el renunciamiento, la intención genuina de liberarse del samsara, el ciclo perpetuo de la insatisfactoria existencia condicionada. El adiestramiento en la comprensión o sabiduría actúa como el verdadero antídoto de la ignorancia y sus ilusiones derivadas. No obstante, la totalidad de la energía y atención mental de una persona solo pueden dirigirse sin distracción a un objeto de meditación determinado cuando el adiestramiento en la comprensión superior va unido a una facultad de concentración mental altamente desarrollada. Por ello, el adiestramiento en la concentración superior es un factor indispensable en las fases avanzadas de aplicación de la sabiduría obtenida gracias a la comprensión. Sin embargo, para que el adiestramiento en la concentración superior y en la comprensión superior tengan éxito, el practicante debe establecer primero un fundamento estable de moralidad, adoptando un modo de vida éticamente correcto. Los tres adiestramientos superiores. Al igual que hay tres tipos de adiestramiento superior, en la ética, la concentración y la sabiduría, las escrituras budistas se reparten en tres divisiones principales: disciplina, conjuntos de discursos y conocimiento metafísico. Cuando uno es capaz de emprender una práctica genuina de estos tres adiestramientos, basada en el estudio de las tres colecciones de escrituras y de impartirla a los demás, se puede decir verdaderamente que sostiene el Buddha-dharma. La necesidad de practicar estos tres adiestramientos superiores es igual para hombres y mujeres. En lo que respecta a la importancia del estudio y la práctica, no se puede hacer ninguna distinción por razones de sexo entre los practicantes. No obstante, existen ciertas diferencias en las reglas monásticas de aprendizaje ético según el sexo del practicante. El fundamento básico de la práctica de la moralidad es la abstención de 10 acciones nocivas, 3 correspondientes al cuerpo, 4 correspondientes al habla y 3 correspondientes al pensamiento. Las 3 no virtudes físicas son matar, tomar la vida intencionadamente de un ser vivo, ya sea un ser humano, un animal o incluso un insecto. Esa sería la primera. 2. Robar, tomar posesión de la propiedad de otro sin su consentimiento, sea cual sea el valor de esa propiedad. Y 3. El mal comportamiento sexual, cometer adulterio. Las 4 no virtudes verbales son 4. Mentir,
es decir, engañar a los demás mediante la palabra hablada o el gesto. 5. Dividir, crear disensión haciendo que los que están de acuerdo se pongan en desacuerdo o que los que están en desacuerdo lo estén todavía más. 6. Hablar con dureza, maltratar verbalmente a los demás. Y 7. Hablar neciamente, hablar de cosas absurdas motivados por el deseo, etc. Las 3 no virtudes mentales son 8. Codicia, el deseo de poseer algo que pertenece a otro. 9. Intención de perjudicar, deseo de dañar a otros, ya sea mucho o poco. Y 10. Falsa opinión, sostener que cosas como el renacimiento, la ley de causa y el efecto o las 3 joyas no existen. Las 3 joyas del budismo son la joya del Buda, el maestro iluminado o el propio estado futuro de iluminación. Esa sería la primera. 2. La joya del Dharma, que son las enseñanzas y realizaciones que conducen a la felicidad, la liberación y la iluminación. Y 3. La joya de la Sangha, la comunidad espiritual de los que están bien establecidos en el camino budista. La moralidad practicada por un aprendiz espiritual en el contexto de la adopción explícita de cierto modo de vida en forma de preceptos se conoce como la disciplina de la liberación individual o pratimoksha. En relación con la naturaleza y la enumeración específica de los preceptos, en la antigua India surgieron 4 tradiciones principales que posteriormente se subdividieron en 18 subescuelas. Las 18 subescuelas de la escuela Vaibhasika surgen de las 2 escuelas originales Mahasamgika y Staviras. Para un resumen de las presentaciones alternativas de esta división de 18 escuelas, se puede ver el libro de Jeffrey Hopkins, Meditation on Emptiness. Hay que señalar que Baba Viveka menciona 3 opiniones diferentes con respecto a esta forma de división en su Tarkakvala. Las cita Chanakya Rinpoche Dorje en su presentación de los sistemas filosóficos. Cada una de las 4 ramas principales tenía su propia versión del Sutra de la Liberación Individual, Pratimoksha Sutra. El relato tradicional de los consejos disciplinarios del Buda que enumera los preceptos éticos y establece los principios básicos de la vida monástica. El sistema del monaquismo y las reglas éticas practicados en la tradición tibetana son los de la escuela Mulasarvastivadina. Según el Sutra de la Liberación Individual de esta escuela, que está escrito en sánscrito, hay 253 preceptos para los monjes plenamente ordenados y 364 para las monjas plenamente ordenadas. Esto difiere de la tradición Theravada, en la que la versión Pali del Sutra de la Liberación Individual indica 227 preceptos para los monjes y 311 para las monjas. La práctica de la moralidad, el impedir que las 3 puertas del cuerpo, el habla y la mente se entreguen a actividades nocivas, proporciona las cualidades de atención y escrupulosidad. Estas 2 facultades ayudan al practicante a evitar las formas flagrantes de actividad física y verbal negativa, acciones que son destructivas tanto para uno mismo como para los demás. Por consiguiente, la moralidad es el fundamento del camino budista. La segunda fase es la meditación o el adiestramiento en la concentración superior. En cuanto a la meditación en el sentido budista general, hay 2 tipos principales, absorbente y analítica. La primera, la meditación absorbente, se refiere fundamentalmente a los estados meditativos de permanencia tranquila y a las diversas prácticas meditativas asociadas íntegramente con este estado. La meditación absorbente comprende muchos estados meditativos diferentes, como las absorciones de los estados formales y no formales. Las absorciones de los estados formales se diferencian con arreglo a sus diferentes ramas, así como según los factores que las caracterizan, mientras que las absorciones de los estados no formales se diferencian según su objeto particular de absorción. En el último caso, cuanto más sutil sea el objeto, más avanzado es el estado de absorción. En el último caso, cuanto más sutil sea el objeto, más avanzado es el estado de absorción. Para una exposición concisa de la diferenciación entre los 4 estados formales y los 4 estados no formales, puede consultarse la obra de Lati Rinpoche, Meditative States in Tibetan Buddhism. Las principales características de este tipo de meditación son la concentración de la mente en un punto
y la cualidad absorbente que ésta genera. La meditación analítica, por otra parte, se refiere a estos estados meditativos que son más indagatorios en su modo de enfrentarse al objeto de meditación. Incluye también las prácticas que no se caracterizan por la simple concentración de la mente en un punto, sino que se asocian fundamentalmente con un análisis más profundo. Sin embargo, en ambos casos, es vital poseer un fundamento estable de atención y vigilancia, facultades que se originan, como hemos visto, en una práctica firme de la disciplina ética. La importancia de la atención y la vigilancia, incluso en el nivel mundano de nuestra vida cotidiana, no debe ser subestimada. Resumiendo, cuando nos entregamos a la práctica de la moralidad, sentamos las bases para el desarrollo mental y espiritual. Cuando nos entregamos a la práctica complementaria de la concentración, hacemos que la mente sea útil y receptiva con respecto a ese fin superior y la preparamos para un posterior adiestramiento superior en el discernimiento o sabiduría. Con la facultad de unidireccionalidad que nace de la concentración, podemos canalizar toda nuestra atención y energía mental hacia un objeto elegido. Después, sobre la base de un estado muy estable de la mente, podemos generar una comprensión genuina de la naturaleza última de la realidad. Esta comprensión penetrante de la inexistencia del yo es el único antídoto directo contra la ignorancia, pues es el único capaz de erradicar nuestro fundamental conocimiento errado o ignorancia, junto con los diversos estados cognitivos engañosos y los estados emocionales aflictivos que nacen de ella. Los 37 aspectos del camino hacia la iluminación. La estructura general del camino budista viene resumida en la primera vuelta de la rueda del Dharma mediante los 37 aspectos del camino hacia la iluminación. Se dividen en 7 categorías. Primero están los 4 conciencias, que se refieren a la conciencia del cuerpo, los sentimientos, la mente y los fenómenos. En su Abhidharmakosa, en el capítulo 6, estrofa 15, Vasubandhu afirma que la meditación sobre la conciencia del cuerpo, los sentimientos, la mente y los fenómenos constituye la meditación contemplativa sobre las 4 características de la existencia condicionada, que se explican en relación con la primera noble verdad. Estas características son la impermanencia, el sufrimiento, la vacuidad y la inexistencia del yo. En particular, cada contemplación consciente respectiva está asociada con la eliminación de los errores particulares que se oponen a nuestra correcta determinación de cada una de estas 4 características. La contemplación de la naturaleza impura de las propias sustancias corporales elimina el error de ver el cuerpo como algo limpio y deseable. La conciencia de la naturaleza insatisfactoria de los sentimientos combate el apego a los sentimientos placenteros. La conciencia de la naturaleza momentánea de la mente contrarresta la percepción de un yo duradero, y la contemplación consciente de los fenómenos contrarresta la percepción de los fenómenos como algo dotado de identidad evidente. No obstante, Maitreya relaciona las 4 conciencias con cada una de las 4 nobles verdades en su Madhyanta-vibhaga, capítulo 4, estrofa 1. La razón de que el cuerpo, los sentimientos, la mente y los fenómenos se escojan específicamente para la contemplación profunda es que son los principales objetos que forman la base de nuestro apego al yo y de los estados ilusorios que surgen de esta ignorancia. El oyente puede encontrar una exposición concisa de los 4 conciencias basada en los 2 tratados indios antes citados en la segunda parte de la obra de Tsongkhapa, Rosario Dorado de la verdadera elocuencia, exposición extensa de la Visamayalankara y su comentario. Conciencia se refiere aquí a las prácticas contemplativas que se concentran en la naturaleza fundamental insatisfactoria del samsara y en la transitoriedad de esta existencia condicionada, los ciclos perpetuos de nuestras pautas de pensamiento y conductas habituales. Mediante estas reflexiones, el practicante adquiere una verdadera determinación de liberarse del ciclo de la existencia condicionada. A continuación están los 4 abandonos completos. Se llaman así porque cuando los practicantes tienen una determinación sincera de liberarse mediante la práctica de las 4 conciencias, adoptan un modo de vida en el que abandonan las causas del sufrimiento futuro y cultivan las causas de la felicidad duradera. En consecuencia, los 4 abandonos son: 1. Abandono de los pensamientos y acciones nocivos ya generados. 2. No generación de pensamientos y acciones nocivos aún no generados. 3. Intensificación de los pensamientos y acciones sanos ya generados. 4.
generación de pensamientos y acciones sanos aún no generados. A partir del momento en que uno puede superar las acciones negativas y las emociones afectivas que las motivan e incrementar los factores positivos de su mente, técnicamente denominados la clase de los fenómenos puros, solo cuando la mente está muy concentrada, aparecen lo que se conoce como los 4 factores de los poderes milagrosos. Estos 4 factores se relacionan con la práctica del desarrollo de la facultad de concentración unidireccional. También se conocen con el nombre de las 4 piernas, porque son los factores necesarios para que el practicante pueda alcanzar los estados mentales de concentración unidireccional que sirvan de base para las manifestaciones sobrenaturales. Estos 4 factores son los poderes milagrosos de aspiración, esfuerzo, intención y análisis. La cuarta categoría consiste en las 5 facultades y la quinta categoría en los 5 poderes. En ambas la lista es idéntica: confianza, esfuerzo gozoso, atención, concentración en un punto e inteligencia. En el contexto presente, la distinción entre una facultad y un poder depende del dominio que tenga el practicante de cada habilidad particular. En un grado suficientemente avanzado de dominio, una facultad se convierte en poder. A continuación vienen las 7 ramas del camino hacia la iluminación: atención perfecta, análisis perfecto, esfuerzo perfecto, gozo perfecto, flexibilidad perfecta, estabilización meditativa perfecta y ecuanimidad perfecta. La categoría séptima y última es el noble camino óctuple: opinión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, medios de vida correctos, esfuerzo correcto, atención correcta y estabilización meditativa correcta. Esta es, pues, la estructura general del camino budista, tal como la expuso el Buda en la primera vuelta de la rueda del Dharma. El budismo, tal como se practica en la tradición tibetana, incluye completamente todos estos elementos de la doctrina budista. Gracias por escuchar.